Muy buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Durante todo el fin de semana hemos escuchado voces que reclaman nuevamente por un viejo tema: pena de muerte para los violadores, pena de muerte para aquellas personas que cometen graves delitos como asesinatos, homicidios, incluso pena de muerte para los corruptos. Pena de muerte, incluso hay gente que propone mutilaciones, castraciones, toda clase de medidas que ya no se usan en el Perú, pero que, sin embargo, sí se usaron, porque sí tenemos una historia de pena de muerte en el Perú. ¿Hemos tenido pena de muerte en el Perú? Sí, hemos tenido pena de muerte en el Perú. Tal vez el caso más famoso que ustedes puedan recordar es el caso del monstruo de Armendáriz. El señor Villanueva fue acusado de haber violado a un niño y haberlo asesinado. Por supuesto, durante el proceso se demostró que no existió tal violación y que el niño, además, podría haber muerto por un atropello y no por un asesinato. Sin embargo, él fue fusilado. En el Perú se ha fusilado hasta la década del 70. Pero ¿qué pasó después? Siguiendo corrientes abolicionistas del mundo entero, la Constituyente de 1978, la Asamblea Constituyente, establece que solo hay pena de muerte para traición a la patria en caso de guerra exterior. Eso es lo que dice la Constitución del 79. Esa misma Asamblea Constituyente ratifica un pacto muy importante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que es el que incorpora el Perú y a casi todos los miembros de la OEA, excepto Estados Unidos, a la órbita de la justicia supranacional. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos derechos fundamentales que están en este tratado, se parecen mucho a los que tenemos en nuestra Constitución, que pueden ser reclamados no solamente dentro de nuestro país, sino de manera continental. Nos vamos a una corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y reclamamos por nuestros derechos. El Perú consideró conveniente, la Asamblea Constituyente, incorporarse a esa corte. Esa corte es la que ha dictaminado muchísimos casos peruanos. El Estado peruano, como dicen, es uno de los principales clientes de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque en el Perú hay mucha injusticia y se violan sistemáticamente los derechos humanos. Por lo tanto, hay cientos, si no miles de casos todavía esperando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué dice sobre la pena de muerte esta convención? Esta convención también tiene una tendencia abolicionista y dice lo siguiente en su artículo 4, paciencia, ¿ya? Escuchen bien, artículo 4 de la Convención Interamericana, inciso 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse para los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito, es decir, si lo permite. No se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se aplique actualmente. Es decir, no permite que se aplique la pena de muerte a otros delitos que al momento de la suscripción de este tratado no estaban bajo esa pena. Y el inciso 3 es más claro, dice: no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Es decir, si nosotros vamos a un proceso de abolición completa de pena de muerte, no la podríamos restablecer. Pero tampoco la podemos restablecer para delitos que ya la tuvieron y que hemos determinado en nuestra justicia y en nuestro Código Penal que no se admiten más. Reitero, la Constitución del 79 dice que solo para traición a la patria en caso de guerra exterior. Nada más. Ustedes dirán, bueno, no salimos del tratado. No salimos del tratado. ¿Para qué? ¿Para qué Corte Interamericana? No nos interesa. Muy bien, ¿cómo nos salimos del tratado? No se puede uno salir de algunos artículos, se tiene que salir de todo el tratado. Y ese proceso se llama el proceso de denuncia. El proceso de denuncia está en el artículo 78 del tratado. Y dice: los estados partes podrán denunciar esta convención después de la expiración de un plazo de 5 años, ya pasó, a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de 1 año, notificando al secretario general de la organización que debe informar a las partes. ¿Ok? O sea, 1 año antes hay que dar un preaviso. Entonces, primer paso, denunciar el Pacto de San José. Nos saca de todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Nos conviene? No.
A algunas personas les parecerá conveniente, porque han cometido violaciones a los derechos humanos, pero a la mayoría de los peruanos no nos conviene. Segundo paso, esperar un año. Tercer paso, modificar la Constitución de 1993, este librito azul que siempre traigo. Porque este librito azul dice lo mismo que la Constitución del 79, con un añadido que voy a explicar. Dice, solo hay pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra exterior, hasta ahí llegamos igual, y añade y terrorismo. ¿Y ustedes saben qué pasó? Jamás se pudo legislar ese añadido, porque ese añadido de la Constitución del 93 contravenía el tratado, que es anterior y que es aprobado por la Asamblea Constituyente, que entra en vigencia en 1980. Por lo tanto, jamás se legisló pena de muerte para terrorismo, aun cuando se había añadido en la Constitución del 93. Pero si quieren que sea para los violadores, tienen que también modificar la Constitución. Para modificar la Constitución necesitas 2 legislaturas. Es decir, en el caso de que el Perú decida sí tener pena de muerte para violadores, no va a entrar en vigencia su aplicación mínimo, pero mínimo 3 años. Porque primero hay que denunciar el tratado y después hay que reformar la Constitución. Entonces, déjense de hacer populismo penal, porque esto no va a entrar en vigencia para los que violen hoy día. ¿Se dan cuenta? Tendría que entrar en vigencia para los que violen, si es que se modifica después, además, el Código Penal, dentro de 3 o 4 años, para empezar. Ahora, ¿es práctico tener pena de muerte para violadores? ¿Por qué en casi todos los planetas del mundo se ha abolido la pena de muerte? ¿Por qué se mantiene en algunos estados de los Estados Unidos y no en todos? Porque la pena de muerte ha demostrado en el Perú y en otras partes del mundo que no tiene ningún efecto en la reducción del crimen. Primero, porque para llevar a una persona a su fusilamiento o ahorcamiento, muerte por inyección letal o el método que el Estado prefiera, pasa un larguísimo proceso. Esa persona tiene un derecho a un juicio justo. Esa sentencia tiene que llegar hasta el más alto tribunal y puede ser apelada muchas veces. Ese delincuente puede pedir perdón presidencial. Es decir, hay una serie de pasos que hacen que una persona no va a ser ejecutada por lo menos hasta 10 años después de cometido el ilícito, siempre y cuando la pena de muerte esté vigente. Entonces, si dentro de 5 años ya tenemos un ordenamiento, saliéndonos de la corte, etc., y hay un sujeto que viola a un niño, ese sujeto va a ir a morir dentro de 10 años más. O sea, por lo menos hasta dentro de 15 años no van a haber una ejecución. Entonces, no es una solución de corto plazo, pues. Los demagogos que salen a decir, sí, hay que hacerla mañana, les están mintiendo, porque eso no va a ser de corto plazo. Para empezar, me sorprende mucho que el ministro de Justicia se una a esta cantaleta que tenía Alan García al inicio de su segundo gobierno, ¿se acuerdan? Desconociendo los tratados, desconociendo la Constitución, desconociendo la modificación del Código Penal, desconociendo todo. Reitero, hay que denunciar un tratado que es bueno para el Perú, salirnos por completo, luego esperar un año, luego modificar la Constitución, que necesitas para reforma constitucional necesitas 2 legislaturas, luego modificar el Código Penal, para que ese proceso se dé 3, 4 años hasta que el primer fulano cometa un delito con el nuevo ordenamiento jurídico, y para que lo puedan fusilar, 10 años de proceso. No se va a aplicar mañana, ¿ok? Pero ahora viene el otro problema que es el más complicado con la pena de muerte, que es el error judicial. Hoy, después de muchas investigaciones, se presume que el monstruo de Armendáriz jamás debió ser fusilado, porque él no mató al niño. No había forma de que lo pudiera matar. Por las lesiones que tenía el niño, lo más probable es que fue atropellado y escondido en la quebrada de Armendáriz, no violado ni asesinado. Tenía golpes, no tenía ni puñaladas ni balazos, solamente golpes consistentes con un atropello. Es decir, el Poder Judicial aquí y en todas partes se equivoca. Cuando se equivoca, se arregla, ¿no es cierto?, sacando a la persona de la cárcel. Pero ¿qué pasa si ya la mataste? ¿Qué le vas a reponer? ¿Qué le vas a devolver? ¿Ustedes creen que los jueces en el Perú no se equivocan? ¿No conocen a los jueces peruanos? ¿Les van a dar a los jueces peruanos el poder de decidir sobre la vida y la muerte? Es que, de verdad, discúlpenme, pero solamente una sociedad enloquecida podría hacer eso. Para
prevenir el delito y para reprimir al criminal hay otros caminos más largos, más difíciles, pero más eficaces. Solo basta ver lo que hacen los países en Escandinavia, que tienen muy controlado el crimen y no tienen pena de muerte. Y no tienen el número de violaciones que tenemos hoy. El problema que tenemos hoy es que las penas que tenemos hoy para determinados delitos graves no están adecuadamente ordenadas en nuestro Código Penal. No puede ser que darle una cachetada a un policía te mande 8 años a la cárcel y violar a una mujer te mande 8 años a la cárcel. Ese ordenamiento es una tarea pendiente legislativo, que implica tener una graduación de las penas que sea consistente en los más de 400 artículos que tiene el Código Penal. Y eso es lo que no se ha hecho. Esa es una tarea larga. Y la otra es prevenir el delito antes de que suceda, con una educación completamente distinta en la escuela, que no refuerce los estereotipos del machismo y de la dominación sobre las mujeres. Eso es más difícil, por cierto, que andar gritando pena de muerte, pena de muerte. ¿Entendieron? Si no han entendido la base jurídica, lo único que tienen que hacer es volver a ver el video. Están los artículos acá, se los doy. Ustedes los buscan, los leen y se van a dar cuenta de que no es tan fácil andar gritando pena de muerte. Primero, porque jurídicamente no se va a aplicar sino hasta dentro de 15 años. Y segundo, porque no sirve para nada y está probado de que no sirve para reducir el crimen. Nos vemos mañana, porque se me ha acabado el tiempo. Nunca lo he explicado tan rápido, lo he explicado muchas veces, pero nunca tan rápido. Y espero que ustedes lo hayan entendido. Compartan en redes este video, nuestros virales y todo lo que estamos produciendo para ustedes. Hasta mañana.